Nos vamos a dar la vuelta al mundo en solitario. Espera, y yo, que yo no le he dicho nada a mi mujer todavía. En solitario, he dicho. Ah, en solitario. Vale, ¿y entonces cuándo te marchas? Ay, yo no me voy. ¿Tú estás loco? Tú no sabes que tengo 2 hijos. ¿Cómo me voy a ir yo a dar la vuelta al mundo en solitario? El que se va a dar la vuelta al mundo es Juan Meredith, que va a participar en la regata Global Solo Challenge en un Pogo 40 Sport. Y nosotros hemos estado allí para conocer su historia, ver en qué consiste y cómo se vive un reto como este, en el que estará navegando más de 120 días seguidos, navegando sin parar, sin tocar tierra, y ya de paso fuimos para probar lo que es navegar en un Pogo 40, probar un velero de esos de vuelta al mundo de regata. Bueno, probar un velero, los que habéis probado el velero, que yo no he probado ningún velero, que yo no he estado. El que ha estado he sido yo. Pues entonces, ¿de qué has estado tú? No, que hemos estado. Estás usando el plural. A lo divertido nunca me llevas. Ha sido un suplicio. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. La Global Solo Challenge es una regata que ya ha arrancado en La Coruña y que consiste en circunnavegar el planeta en solitario, sin escalas y sin asistencia. Un verdadero reto de superación personal, que a día de hoy solo unas cuantas decenas de personas pueden decir que lo hayan completado. Pero es que hay gente como Juan Meredith que se está enfrentando a ello en modo low cost, como nos gusta a nosotros, con un presupuesto muy limitado, muy pocos patrocinadores y mucha ilusión. Para que os hagáis una idea de la dificultad a lo que se enfrenta, el clásico reto, por ejemplo, de subir al Everest, que tan idealizado tenemos todos a subir al Everest, ya lo han completado más de 5.000 personas. Pero es que esto, y lo digo después de haber escuchado la historia, conocer los detalles de cómo se prepara este viaje y ver y probar el barco en el que Juan va a pasar más de 120 días completamente solo, es muy duro. Ya os digo que esto claramente no es para mí. Yo creo que, no sé, a falta de ver el vídeo, pero yo creo que para mí tampoco va a ser, ¿eh? Yo creo que tampoco. Cuando veas la caja de zapatos esa en la que se tiene que meter dentro, ya te digo yo. Pero lo mejor que podemos hacer es trasladarnos a Valencia para conocer a Juan y conocer su barco. Y así es como me escapé unos días a Valencia para conocerle en persona. A él ya le conocía porque seguía su historia hace tiempo, pero quería que nos contase en qué consiste esta aventura y cómo lo afronta él. Juan es un más que experimentado navegante. Estoy convencido que hace tiempo que perdió el contador de millas navegadas. Todas esas millas las ha navegado tanto trabajando y trasladando barcos por todo el mundo como en un buen puñado de regatas de gran envergadura, como por ejemplo pueden ser la Mini Trans, que corrió en 1995, Solitaire du Figaro, que corrió en el año 97, o la famosa Barcelona World Race de 2010, que ya era una vuelta completa al mundo, aunque era con escalas y en compañía. Pues ahora viene un nuevo reto, que es la Global Solo Challenge, pero creo que será mejor que nos lo cuente él mismo, y ya, si puede ser navegando, mejor que mejor. Bueno, Juan, ¿qué tal? Juan Meredith en su nuevo barco, porque aquí todo es nuevo entre comillas, ¿no? Sí, todo es exactamente, hasta la cabullería, salvo una driza de mayor, que hubo una empresa que tuvo la deferencia, Cabos. Todo lo demás es heredado de otros barcos. Bueno, cuéntanos, así a bote pronto, cuál es esa gran aventura que vas a vivir. Regata, vuelta al mundo en solitario, sin escalas, sin asistencia. Y no es la Vendée Globe, es la Global Solo Challenge. Una regata nueva, de nueva edición, con salida en La Coruña y llegada a La Coruña. Corremos barcos de distintos tamaños. Corremos con certificados de rating que nos agrupan más o menos, porque salimos todos los sábados a las 3 de la tarde y estamos 20 barcos inscritos ahora mismo. Esto es un Class 40 y como este creo que somos 6 o 7, si no me equivoco, saldremos el día 28 menos 1, que ha quitado el SPI grande para poner un SPI más pequeño y mejorar su rating, sale 2 días antes, ya veremos si es acertado o no. Y bueno, pues eso, el sueño de una vida y a ver si esta vez por fin se cumple. ¿Cómo llego aquí? Porque me apasiona la mar y yo quería navegar. Acabé en la vela porque fue lo más rápido, pero evidentemente el gustirrinín de la regata, el navegar mucho en snipe, crucero, todo eso está muy bien, pero yo sabía que quería navegar ahí a la línea del horizonte. Corrí una Mini Transat en el año 95, corrí una Figaro en el 97, otras muchas regatas en solitario hablamos, sí. Mucho circuito, como hemos hecho todos, la gente de mi edad, de cruceros por España y por fuera. Tuve la suerte de correr con un gran amigo, con Fran Palacio, pues una Barcelona World Race en el 2010-11 y hace ya 2 años que me metí en esto. Cuando vi
el tema de la Global Solo Challenge me pareció un formato, no me convencía mucho el tema de los ratings, luego vi que era una regata a la inversa y Gijón, de donde soy yo, pues se corrían unas cuantas así, organizadas por Cuco Gómez, un grandísimo amigo mío, y dije, coño, pues es una regata de estas, tipo Cuco, allá que voy. Han sido mucha gente la que se ha ido juntando para que este barco exista, porque yo nunca había tenido un barco, ni tengo capacidad de tener un barco, así que poniendo mucho trabajo, mucha ayuda, mucho dinero prestado, que algún día se devolverá o se va devolviendo poco a poco, y bueno, y un poquito de patrocinadores que han ido apareciendo, ¿no? Estoy muy agradecido a todos ellos, hacen falta algunos más todavía, pero hemos conseguido al menos poder tomar la salida. La llegada va a depender de la mar, lo primero, de las capacidades del que va encima, de las mías, lo segundo, pero también de equipación, y en eso estamos, intentar conseguir cositas de repuesto que no dependamos solo de hacerlo muy bien, sino de poder romper algo y poder sustituir. ¿Cuánto esperas que dure? Es divertido el pensar que como esto es una regata con tiempos compensados, ya hay un día estimado en el que deberíamos llegar todos a la vez a La Coruña, que es el 15 de marzo. Eso significaría que llevamos los barcos a tope todo el tiempo, lo cual no es viable. También es verdad que este modelo de barco creo que es una buena elección, tanto en cuanto está hecho para correr, está hecho para que lo lleve una sola persona. Es mucho más fácil llevarlo en esos números teóricos. Es más, sé que soy más rápido que esos números en vientos portantes. Así que mi intención es llegar antes del 15 de marzo y creo que si se hacen 130 días se puede ganar, porque es que me gustaría ganarla, la verdad. ¿Qué información llevan los barcos de los otros? ¿Tú vas a saber dónde están el resto de la flota en todo momento? Nos van a mandar mails, vamos a tener la capacidad de tener ese mails que lo solicitamos, de hecho me llamó la atención. Hay gente que no quiere saber dónde van los demás, salvo que hay una emergencia y lógicamente los barcos que vamos por detrás tengamos que intentar auxiliar a alguno, ¿no? Yo sí que quiero saber dónde están. De todas las maneras, la web está... es fácil de seguir, además está en 4 idiomas. 120 días si tienes mucha suerte. ¿La ruta cuál es? A Coruña, conseguir, bueno, Buena Esperanza por babor, los Grandes Cabos por babor, que se dice siempre, ¿no? Es decir, en el sentido convencional de navegar. Hay que liberarse, hay que navegarse, acercarse a Brasil para contornear el anticiclón de Santa Elena, a la que se pueda coger rápido las primeras borrascas para empezar a tirar hacia allá, hacia el este. Hay un límite de 500 millas que ahora es común en todas las regatas que van por ahí del sur de Australia. Después nos dejan volver a bajar con los límites de puertas que hay, Cabo de Hornos, sur de Nueva Zelanda, Cabo de Hornos y otra vez para arriba. Y sencillo, ¿verdad? Se cuenta rápido. Sí, al final va a ser todo azul, ¿no? Básicamente. Bueno, Ugarte decía que ¿por qué la gente decía que era azul cuando la mar es gris? Y nosotros que somos del norte, eso nos va más, ¿eh? La mar es gris. Aquí no, aquí en Valencia es muy azul. Lo peor es cuando la ves blanca. Esa es la señal mala. Esa es la señal mala. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué podéis hacer? ¿Qué no podéis hacer? Cuando digo sin asistencia no es del todo cierto, porque esta regata te permiten tener rutaje externo. Ahí va yo cuando te preguntaba si los barcos teníais información de los otros, porque evidentemente los que salen detrás saben un poco lo que han intentado los que van delante. Sí, pero las condiciones meteorológicas son muy diferentes. Entonces tú juegas con cómo vas a coger las borrascas cuando estés ahí abajo. Y según las cojas te vas a separar y te vas a ir. Es importante coger el ciclo, bueno, ese grupo de borrascas bueno e intentar que los de atrás, pero no depende de ti, cambien. Y ahí sacas diferencias. Que haya salido mucho antes, al final está en unas condiciones totalmente distintas. No... Me interesa mucho la parte personal, ¿no? El hecho de que te decidas hacer esto, ¿no? Es algo que estoy esperando saber el por qué. Yo nací en Gijón, la casa de mis padres daba a la mar y yo veía la línea de horizonte y a mí a día de hoy me sigue volviendo loco, que es lo que hay al otro lado. No lo puedo evitar. No es un tema de valentía, no es un tema... No, porque es lo típico. Joder, qué valiente. No, que va. Yo no tengo dinero para un barco. Yo necesito un evento como este, que puedas conseguir patrocinadores que te ayuden a tener un barco. Bien alquilado, bien comprado, bien comprado la mitad, lo que sea. Pero si yo me quedo trabajando normalmente, yo no puedo comprar un barco. No puedo tenerlo. Desde muy niño, o sea, yo recuerdo ojear la revista Bató que veía en un club en Gijón y me llamó la atención la navegación en solitario. Pues era un punto más que me quiere llevar a estar en la mar y porque sí, porque lo necesito. Entonces, no tiene ningún mérito. O sea, me gustaría decir, joder, no tiene mérito, es pura necesidad.
Igual nos está pervirtiendo esto, Internet, YouTube. Nos obsesionamos y a las marcas les obsesiona la visibilidad. ¿Cuánta gente va a llegar? No la calidad ni de la gente a la que vas a llegar, ni el mensaje que vas a transmitir. Es tipo hay algo que se ha perdido por completo, que no está de moda, que es la paciencia. La paciencia es algo que las empresas se olvidan y es fundamental. La paciencia, la constancia, la tenacidad, el trabajo. Esos valores que tú dices hoy en día los solucionamos todos cogiendo el móvil y tengo curiosidad por pum, y te lo está diciendo, ¿no? Pero yo sigo convencido de que al final basta con que haya una persona más joven que tú y que yo, pero que diga, se puede soñar y hay que pelear y cuesta trabajo, que los hay, desde luego. Pero no porque para navegar, que es como muy llamativo, porque es lo que nos gusta, ¿no? Sino para cualquier cosa. No es darle a la tecla, es que para poder tener esa aplicación, y tú lo sabes bien, ese software hay que currártelo, hay que estar ahí, hay que pensar y pam. Hemos hecho una tendencia a acomodarnos y hacer el mundo muy fácil para nosotros. Hoy en día la gente se rinde pronto. Es tan fácil hoy todo que no vemos el valor de enfrentarse a algo un poco complicado, ¿no? Este proyecto empezó hace muchísimos años en la mente, en la cabeza, pero es que ahora mismo la realidad es que llevo 2 años con esto. Este barco lo cogí, se compró en Croacia, sigo con bandera croata porque no he podido pasar la bandera española por lo de siempre, porque voy pagándolo poco a poco. Sí. A Damir Cargo, que me lo vendió, es un tío encantador, que hubiera sido imposible que este proyecto llegara al día de hoy sin que el propietario del barco me permitiera pagar a plazos. Eso y unos cuantos ángeles que andan por ahí, ¿eh? Llevo 2 años con este barco ya. Es decir, no es ¿cuánto vas a tardar? Y yo realmente sé, esos 120 si gano, 130, voy a llevar comida para 140. Esa es. La realidad es que yo pienso en los 2 años anteriores. Es decir, esto me ha costado 2 años de mi vida, de trabajar muchísimo, de llorar un montón, de desesperarme, de llegar a casa e intentar poner una sonrisa porque me han dicho que no en el mismo día 4 empresas. Hubo una que me dijo, es que de estos hay muchos. Dije, bueno, no tantos, o sea, búscame otra disculpa. No tantos. Pon otra disculpa. No estamos hablando de cientos siquiera. Al final es trabajo. O sea, y hacerlo con lógica, ¿eh? Low cost no significa ir de cutre o ir... A veces sí, te toca ir muy... Pero también es usar la lógica, es decir, ¿por qué voy a comprar esto que vale tanto? Porque la marca, bla, bla, cuando esto lo puedo solucionar de otra forma, sé que puedo tener un plan B más fácil. Te puedo asegurar que, y luego hablaremos del barco, ¿no? Pero creo que lo conozco de pe a pa, lo hemos hecho todo. Yo no solo, hay mucha gente que ha echado un cable, unos prestando dinero para comprar una vela, otros poniendo dinero, viniendo a ofrecerse a lijar. Y quito las empresas que me han dejado tener el barco gratis. No las voy ni a nombrar, porque ya las nombro en mis redes sociales. Juan Meredí, redes sociales, hay que seguirme, que como esto es así, no los nombro, que vayan a ver quiénes son, ¿no? Pero hay gente que se lo ha currado muchísimo. O sea, gente que ha dejado de ganar dinero para que yo tenga y me lo venden al costo. Velas que de repente me llaman y dicen, Juan, te mando material. Pues hay cosas de esas que han pasado, ¿no? Entonces el camino es muy importante, pero me voy encontrando con gente, por ejemplo, como tú. Bueno, vamos a ver si el barco se porta bien y luego ya hablamos un poco de los detalles técnicos de esta aventura. Sinceramente, yo siempre lo digo, esto para mí es una excusa para navegar. Llevo todo el rato grabando y yo ya estoy hasta las pelotas de Pues grabar. yo le doy ahora el botón y coges el mando, ¿eh? Tenía yo muchas ganas de navegar en un barco de este tipo, un barco de regatas oceánicas de los de verdad, en este caso un Pogo 40S del año 2008. Tampoco podíamos esperar que el proyecto low cost como este fuese un barco del 2023, claro. Al final es un barco de 12,18 metros de eslora, 4,4 de manga, 4.500 kilos de desplazamiento y 3 metros de calado. Y un interior y un equipamiento inexistente. Eso la verdad es que deja un poco de desear desde la perspectiva del dominguero crucerista como soy yo. Eso es un cuchitril ahí dentro. Pero a cambio es una auténtica máquina de correr. Y salimos a probarlo. Y digo a probarlo porque Juan lo acababa de echar al agua el día anterior y aún estaba haciendo pruebas, reparando velas y reutilizando todo lo que podía. No había un pronóstico de mucho viento, 9 nudos, pero un barco de estos anda y anda mucho. Yo me esperaba que fuese un barco muy difícil de llevar, pero la verdad es que me pareció muy noble, tampoco es que me enfrentase a situaciones muy extremas con él, y esto es lo más importante, en mis manos lo vi navegar a más de 13 nudos de velocidad, el récord del día, lo conseguimos. Y la cuestión es que a esta velocidad y con el viento que hacía ese día, el barco iba súper cómodo. No tuvimos ya que entrar en usar los depósitos de lastre y cosas así que tiene para enfrentarse a su medio natural, que son los fuertes vientos portantes con grandes mares, a los que sin duda Juan se tendrá que enfrentar con él. Pero bueno,
Vamos a conocer un poco más de la intendencia, de cómo funciona este barco por dentro. Vamos a preguntarle un poco esos detalles que todos queremos saber, de qué comes, qué haces para entretenerte, cómo funciona esto dentro. Pues ya estamos. Ha sido una experiencia navegar en este barco cojonuda. No me puedo quejar, vamos. Me ha parecido más fácil de lo que me esperaba. Me ha parecido más noble. Es muy noble, tremendamente noble. Más Cambia mucho cuando sube el viento, ¿eh? Cuando sube el viento se hace muy físico. Muy físico porque ya empieza a vibrar, ya empieza a exigir, ya empieza... ya hay que moverlo. Bueno, todo lo de siempre. Depende de lo rápido que quieras ir. Partimos de tu principio low cost, ¿no? Al final, este barco, ¿de qué año es? 2008. Y está equipado en 2008, básicamente. La gran mayoría es del 2008. Tope de gama en 2008, seguramente. Un barco ganador de una Quebec Saint-Malo. Sí. Un barco top en su día, pero en 2008. Al final es un barco que va a navegar en zona 1 o zona A, con lo cual tenemos que llevar una serie de cosas. La organización está siendo tremendamente exigente. Hay muchas que son recomendables, otras son exigibles. Entonces tenemos que tener un sistema de comunicaciones. En mi caso voy a llevar un Iridium Go, que es lo que vamos a llevar la mayoría. Tenemos que llevar una balsa salvavidas solas, Pack A, 2 radiobalizas, llevamos obligatoriamente PLBs, o sea, sistemas personales con ICE. Bueno, al final es tener el barco lo más preparado posible, ¿no? Pero lo que se exigiría legalmente a cualquier barco que quiera meterse en un lío de estos. El espíritu de este tipo de regatas debería estar más en los patrocinios de las grandes empresas. O sea, transmiten valores que igual no transmiten otras cosas, ¿no? Sí que me gustaría que quedase ese huequecito, esa semillita, ¿no? Sobre todo a la gente joven, ya sabes, entre 3 y 93 años. Gente que sueña y que quiere hacer con que 60 años su primer maratón. Pues sí, ¿por qué no? Inténtalo, cúrratelo y ya está. Y el camino está siendo muy chulo, ¿eh? Son 120 días. ¿Cuál es el día a día cuando estás navegando en una regata de este tipo? Lo primero y más importante es siempre mantenimiento. O sea, el barco hay que mantenerlo constantemente. Y yo luego soy muy de intentar mantener una disciplina en horarios. Es muy fácil, hay condiciones buenas, pues me acomodo, me tumbo, me asomo, salgo. No. Hay que seguir manteniendo porque son las roturas las que te van a dejar fuera de juego. Y en este caso, quedarte fuera de juego, estás jugándote la vida. Entonces, ser disciplinado, ¿verdad? El tema de la comida es algo que evidentemente tiene que venir conmigo desde el principio. La gente siempre esperaba liofilizados. A ver, los liofilizados de precio medio a día de hoy están en 10 euros. 10 euros si lo paso a calorías, estás hablando entre 500 y 600 calorías. Si intento hacer una dieta de unas 3000 calorías, un poco alta para bajar el Atlántico y subirlo en la parte caliente, digamos, y muy corta para el sur, porque esto se está moviendo tanto que necesitas consumir. Pero si me quedo en esas 3000 calorías, ¿cuánto he dicho que cuesta? 10 euros media. 10 euros, pues haz cálculos. 600, no tiene ningún sentido. Llevo una potabilizadora, en mi caso va a ser una potabilizadora manual, potente, 4 litros hora, así que podría llevar liofilizados, pero voy a llevar liofilizados, por ejemplo, el puré de patata. Los copos de puré de patata están liofilizados y son muy baratos. Pasta, pero la pasta que voy a llevar van a ser los fideos chiquititos. Suficiente gas, porque este espacio que se ha cerrado por normativa, el barco era abierto hasta adelante y ahora tiene más espacios, hay que calentarlo en el sur. Entonces, llevo gas también cocinaré más en el sur, llevaré arroz, pero también voy a llevar galletas marineras, las tradicionales, harina, agua y sal. Voy a llevar sampa, que son unas bolas, legumbres y mucha miel y tal, que son 600 calorías cada una. Al final voy a estar en esas 3000 calorías, bien. Voy a llevar alguna lata, pero para mí es muy importante no solo la comida, sino qué hacer con el desperdicio. No me apetece dejar ninguna huella. O sea, la estela se queda un ratito y se acabó. Yo he tirado latas a la mar, como hemos hecho todos. Cada vez me cuesta más, o sea, no quiero hacerlo. Entonces quiero que todo venga conmigo. El problema de la lata no es que vaya a pesar mucho, pero sí que me obliga a lavarlas, porque si no genero una putrefacción, ¿no? Entonces llevaré pocas, ¿no? Van a ir muy por ahí los tiros, por comida y secar. He comprado un aparatito que estamos secando carne, estamos secando fruta, llevamos días y días, todos los días por la noche para que cueste un poco menos. A secar. Algunas cosas están funcionando muy bien. La sal es fundamental, que lo hemos sorprendido. Voy a pescar, cosa que no es muy habitual en una regata de este tipo, pero las condiciones que hay bajando Canarias, bajando a Ecuador y un poquito más, me va a permitir sacar al menos un pez. Son proteínas, poder secarlo y vuelvo a tener más proteína
Y lo mismo cuando vuelva a subir. No me imagino pescando cuando vaya rápido en el sur, ni mucho menos, porque el riesgo de ir afuera... Sí. Pero sí que hay momentos que se puede hacer y es una parte importante. No va a ser definitiva ni mucho menos, va a ser el premio. Es obligatorio llevar agua potable, medio litro para cada día, y luego tengo la potabilizadora. Para sacar todo. Que en mi caso, insisto, va a ser manual. La marca da igual, pero va a ser una manual que da 4 litros. Si estuviera muy mal para hacer eso, ya tengo el agua de respeto. Sí, siempre vas a tirar a consumir. Elimino problemas eléctricos, cosas que puedan fallar y voy a algo muy simple. Es un sistema de recogida de agua de mar muy sencillo que vamos a utilizar y que va a funcionar muy básico, y si fallase siempre puedo coger agua de un cubo y hacer agua. O sea, va a ser muy sencillo. No le llevas solo, ¿no? Llevas tu piloto automático. Llevo 2 pilotos completos. Evidentemente el piloto es mi compañero, Manu se llama este. Sí. Bien, podría haberse llamado de otra forma, pero este se llama Manu y es básico. Mi intención es repartirme el trabajo, porque me encanta llevar este barco. De hecho, he alargado las cañas para poder sentirlo más, tener una posición ergonómicamente más cómoda y poder hacer tiempo. ¿Eso significa que voy a estar ahí cuando esté un temporal tremendo? No, evidentemente lo llevará el piloto, yo estaré protegido y estaré de guardia y ya está. ¿El descanso? ¿Cómo se gestiona el descanso cuando tienes que llevarte un barco solo? Dormir al final en el Atlántico, puedo dormir un poco más que en el Mediterráneo, está claro. El tema es elegir qué momentos, intentar descansar realmente, ¿no? Entonces, bueno, una horita, sí, seguro voy a tener opciones, porque tenemos sistemas de seguridad para protegernos. Al final, tu sueño va a estar distribuido a lo largo de todo el día, o lo concentras en un periodo. No. Tengo muy claro y tengo la experiencia de que si en un momento dado son las 12 del mediodía del lugar donde esté, si puedo dormir porque las condiciones son perfectas, hay que dormir y hay que descansar. No hay que... No, ahí sí que la disciplina es diferente. Las condiciones. Hay que intentar llegar descansado, porque realmente es muy largo. Y hablábamos del agua, el agua es fundamental. Y ahí sí que tengo que obligarme y voy a poner alarmas. Es decir, es tan sencillo deshidratarse que no, yo tengo que recordármelo, y una de las cosas que va a haber en el barco va a ser botelleros tipo bici, botellines de bici, porque... Con agua del tiempo. Sí, pero la nevera no. La nevera la tendré a partir del 35 grados sur. Pero seguirá siendo agua del tiempo, lo que pasa es que el tiempo ya será muy fresco. Sí, ahí ya podré poner una aceituna y decir, me estoy tomando un martini. Bien. Pero sí, ahí hará bastante frío. La intención, si me da tiempo, es cerrar con unas lonas la separación entre las 4 literas. Es un Class 40 y es obligatorio en todos los Class 40. El más moderno es igual, tienen 4 literas y una cocinita. La cocinita es un juguete, pero es muy operativa. Y seguramente le pongo unas lonas para intentar achicar el máximo el espacio vital por el calor. Voy a dar un poquito más de gas de lo que en principio podría ser. Tendré tiempo a cocinar y a poder hacer esas cosas. Y llevaré algo de entretenimiento, música, mucha música. Al final mentalmente es duro también. Al final son 120 días. Tienes comunicación, tienes teléfono, o sea, puedes llamar a casa y ese tipo de cosas en principio. Pero eso es un problema, ¿eh? Yo siempre hablo de los fantasmas. O sea, yo sé que van a llegar los fantasmas. Los fantasmas son de muchos tipos y de repente pues, que no le has dicho te quiero a tu hijo, por decir algo. Y eso es una gota malaya, es algo que te puede masacrar. Luego igual dentro de una hora estás pensando que ya estoy preparando la siguiente. Esto funciona así, eres bipolar cuando estás aquí. Por ejemplo, con mi pareja lo hemos hablado mucho, cuidado con qué se me cuenta. Yo tengo 2 hijos que adoro, tengo una pareja que me vuelve loco y muchos amigos. Y que alguno de ellos se ponga enfermo y saberlo, mucho tiempo, y vas a tener mucho tiempo para pensar. Es una sensación que generas realmente de sentir que les abandonas, ¿no? Aunque no pudieras hacer nada. Entonces ahí se suele trabajar mucho con filtros y lo estamos trabajando para que las personas de contacto, por ejemplo, no es familiar. Si hubiera un problema, la organización llamará a esa persona y tendrá que gestionar con mi familia y que ha habido un problema. Para eso sí sé que estoy preparado, porque sé que lo voy a pasar mal. Como sé que lo voy a pasar mal porque ya me pasó, para eso estoy muy preparado. Por eso quiero hacerlo rápido también. Es la ilusión de mi vida, lo sabes, pero cuanto antes termine, antes llego a casa sano y salvo y puedo ver a los míos. Bien, fácil. En un mes y un día estarás zarpando, se te pasarán todas las preocupaciones, el estrés está en los preparativos, después disfrutarás de tu calma, navegarás, estarás allí, tendrás que entretener, leerás la Wikipedia, con eso que te vamos a poner en la Raspberry. Llegarás y estaremos aquí esperándote para... Y fíjate, hay una cosa curiosa, el mundo se parará para mí, viviré mi vida, mi mundo, mi pequeño mundo, y llegaré pensando que todos habéis hecho lo mismo cuando seréis 4 o 5 meses con vuestras vidas, ¿no? Y todo eso habrá también es avanzado. apasionante. Llegas a un mundo en el que para ti se ha parado y cuando vuelves ha avanzado, ¿no? Sí.
Tú cuídate, ya de paso gana, porque ya vamos a intentarlo. Vamos a ver si ganamos. Es que me siento muy convencido. Y los que nos estáis viendo y podáis apoyar, sabéis que este proyecto es un proyecto de corazón. Siguen haciendo falta cosas, tenéis aquí en la descripción los contactos de Juan, su página web, sus Instagrams, su proyecto en sí. Solo le hace falta un último empujón, que ya está ahí, está en la salida, pero joder, que es que va a pasar hambre, joder. Sí, un poco. Bueno, pues nada. Gracias a todos. Gracias, David. Pues ¿qué quieres que te diga? La experiencia de navegar en el Pogo 40 me ha encantado, pero vivir en un barco de esos, tienes que estar hecho de otra pasta para hacer un proyecto como este. Vas a pasar frío, calor, completamente solo allí. La electrónica del barco funciona muy bien. Tú ves, por ejemplo, que el piloto automático lleva muy bien el barco, pero son 120 días allí. La introspección a la que tienes que llegar es máxima. Yo es que lo de la introspección, yo como estoy vacío por dentro. No habría nada que buscar. Claro, tú acabas, en 10 minutos has terminado. Introspeccionado del todo. Ya me he introspeccionado. Lo que me ha sorprendido más, viendo lo que le está costando llegar al punto, o sea, llegar a la salida, lo que es conseguir dinero para este tipo de cosas. Las grandes empresas gastan dinero en patrocinar cosas que dices, esto no transmite ningún tipo de valor, de nada. Y luego gente como Juan, que pide 4 duros, que podría transmitir una serie de valores, se está dejando la vida más que navegando en conseguir llegar a la salida, no a la meta. Pero toda una aventura, ¿eh? Una aventura para muy pocos, pero una aventura. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones. Os hemos dejado en la descripción del vídeo también los enlaces a las redes sociales de Juan, a su página web, a su Instagram, para que podáis apoyarle, seguirle. En la página web de la Global Solo Challenge le podréis ver navegando y seguirle por todo su recorrido. Os animo a que lo hagáis y en cualquier caso, os animo a que nos veáis a nosotros en un par de semanas, en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Vamos ahí dentro, ahí. Abrimos una neverita, una cerveza de la neverita. Vamos al lujo, Joder, al lujo. Ahora ya te digo, me parece que tengo un barcaco. O sea, cuando he llegado antes de Valencia he cogido y le he hecho así,